Muy bien, vamos a compartir la palabra del Señor siguiendo en el libro que escribió el apóstol Pablo a la ciudad, a los creyentes que vivían en la ciudad de Corinto, allá en Grecia, como nos explicaban estos domingos atrás, en lo que actualmente es Grecia. Esta ciudad todavía continúa existiendo, una ciudad populosa con un puerto precioso que tiene allí. Entonces, hoy nos toca compartir la palabra del Señor en el capítulo 2, los versículos del 6 al 16, ¿sí? Entonces espero que si tenéis vuestras Biblias ahí y podremos ir poniendo el texto bíblico en la pantalla, ¿sí? Bueno, cuando se pueda ir poniendo, lo iremos poniendo. Muy bien, el tema que la Biblia que nos han dividido en temas, según se van desarrollando, nos habla acerca de la revelación por el Espíritu de Dios. ¿La revelación de qué? La revelación de la sabiduría de Dios. Sabéis que se ha estado hablando en los capítulo 1, el capítulo anterior, acerca de la sabiduría de Dios, es decir, de cómo Dios hace las cosas, y las hace de una manera perfecta, de una manera buena, siempre para bendecir a la humanidad, las hace con amor, las hace con un buen propósito, y las hace muchas veces de una manera que los hombres nos quedamos, ¿así lo haces, Dios? ¿Así haces tú las cosas? ¿Así las quieres tú hacer? ¿Verdad? Porque nos sorprende, porque dice que los pensamientos de Dios, ¿qué son? Más altos que nuestros pensamientos, ¿no? Y los caminos de Dios, más altos que nuestros caminos. La sabiduría de Dios, más alta que nuestra sabiduría, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, no es raro que nos sorprendamos de cómo Dios hace las cosas, porque las hace con una sabiduría, con un conocimiento, con una capacidad, con un poder, con un amor, con una bondad que para nosotros es algo desconocido, es algo maravilloso como Dios lo hace. Así que el tema de esta mañana es cómo Dios revela, da a conocer su sabiduría, y lo hace por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo podríamos definir la sabiduría? ¿Qué diríamos? ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué es ser sabio? ¿Qué es? A ver, ¿qué? Tener conocimiento, bueno, sí. ¿Qué más puede ser la sabiduría? El temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿verdad? De Jehová, sí. El amarle, el reverenciarle, esto es un principio para vivir sabiamente, correcto, porque nos lleva a hacer su voluntad y a hacer lo que a Él le agrada. Muy bien, ¿alguien quiere decir algo más? ¿La sabiduría qué? Es el poder de Dios, reconocer lo que Él ha hecho. Reconocer lo que Dios ha hecho, no llegar a conocer lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Eso entendemos cómo Dios hace las cosas con sabiduría, sabiamente. Bueno, pues sí, la sabiduría tiene que ver con esto, ¿no? Aplicar los atributos de Dios. En conocer y Practicar los atributos de Dios. reconocerlos, cómo Dios es, ¿no? Claro. Cómo Dios es, y a partir de cómo Dios es, relacionarnos con Él, pues de esa manera de amor, de obediencia, de humildad, de gratitud, de alabanza por lo que Él es, correcto. Muy bien, sí, todo esto tiene que ver con la sabiduría y tiene que ver entonces con hacer las cosas de una manera excelente, de una manera bien, buena, de la mejor manera. Tenemos aquí entonces el texto bíblico en capítulo 2, versículo 6. Versículo 6, ¿lo tenemos ahí? Muy bien, vamos a leer primero el texto bíblico, que en principio está dividido en dos partes, ¿verdad? Del 1 al 10, al 11, y entonces nos está mostrando cómo hay dos tipos de personas, unas personas a las que se les llama espirituales, porque han llegado a entender
la sabiduría de Dios, pero no lo han entendido por ellos mismos, lo han entendido gracias al Espíritu Santo que habla a nuestras mentes y corazones a través de la palabra de Dios. Y cuando hay un corazón humilde, que se arrepiente, que abre su mente y su corazón a Dios, el Espíritu Santo nos enseña la palabra de Dios, los propósitos de Dios, el Evangelio, la salvación de Dios, y eso nos trae sabiduría y nos llama, y no somos hombres espirituales. Luego también lo contrasta con el hombre natural, el hombre que no ha creído en Dios, el hombre no creyente, que es una persona que, aunque tiene el testimonio del Espíritu Santo y puede incluso leer la palabra de Dios y haber escuchado la palabra de Dios, no ha abierto su mente y su corazón con arrepentimiento, con fe hacia Dios, para creer la palabra de Dios y aceptar lo que el Espíritu Santo le está enseñando para que lo pueda entender. Así que vamos a ir viendo este desarrollo de este tema. Y entonces dice el apóstol Pablo que hablamos sabiduría, es decir, hablamos palabras que tienen que ver con lo que conocemos de Dios. ¿Entre quiénes? Entre los que han alcanzado madurez. La idea de haber alcanzado madurez es la idea de que ya conocemos el Evangelio de Dios, hemos creído en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo está en nuestra vida, el Espíritu Santo nos enseña la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos está guiando en nuestra vida cristiana, nos está guiando de una manera sabia, para vivir sabiamente, en amor, en la paz, en la unidad, ¿verdad?, en la justicia, en la verdad. Entonces, esa manera de vivir es una manera de vivir que dice la palabra de Dios que hemos alcanzado madurez. Ya veréis cómo luego más adelante el apóstol Pablo estará diciendo a los corintios: cuidado, corintios, que muchos habéis creído y sois salvos, pero no estáis viviendo como salvos. Habéis alcanzado un conocimiento de la verdad de Dios y habéis aceptado creer en Jesús, pero no estáis creciendo en sabiduría. Entonces Pablo lo irá aclarando poquito a poco. Y sabiduría, dice, hablamos sabiduría que no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Entonces contrasta la sabiduría de Dios con la sabiduría de este siglo. La sabiduría de este siglo tiene que ver con todo el conocimiento que el ser humano ha desarrollado a través del pensamiento a lo largo de la humanidad. Tiene que ver con las filosofías, tiene que ver con las ideas, y no es que Dios esté en contra de la inteligencia, al revés, porque Dios nos ha dado inteligencia. No es que Dios esté en contra de pensar, porque Dios quiere que pensemos. Creer es también pensar. No es que Dios esté en contra de razonar, porque la razón nos lleva a buenas conclusiones. Aquí lo que el apóstol Pablo está haciendo un contraste entre la primera sabiduría de los que han alcanzado madurez, que es la sabiduría que viene de Dios y que hemos creído y recibido, con esa otra sabiduría de este siglo, de los príncipes de este siglo que perecen, que decir los gobernantes, ¿verdad? Y los filósofos. En la época de Grecia era la época de la filosofía y también era la época de la religión, ¿vale? El poder religioso, el poder político, el poder filosófico. Bueno, pues todo esto al final, príncipes, gente principal del mundo, que sin embargo ellos pasan y la sabiduría que tienen también va pasando. Y vemos que a lo largo de la época de la humanidad, la manera de pensar del ser humano va cambiando de una manera y de otra, y van proponiendo diferentes respuestas a las cosas. La filosofía tiene que ver con dar respuestas a las preguntas esenciales que nos hacemos todos los seres humanos. Si esas respuestas las damos desde un conocimiento humano, son respuestas incompletas, defectuosas. Nosotros no tenemos un conocimiento completo de todo para poder decir las cosas bien. En cambio, cuando esas respuestas a las preguntas del ser humano vienen de parte de Dios, ahí sí, ahí hay una sabiduría buena, completa, porque Dios lo sabe todo y lo conoce todo. Seguimos versículo 7. Entonces dice que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Bueno, dice que esta sabiduría que hemos recibido de parte de Dios y que está en la palabra inspirada
por Dios por medio del Espíritu Santo a los profetas y a los apóstoles, y que es la palabra de sabiduría de Dios que ha llegado hacia nosotros, tiene que ver con el Evangelio, tiene que ver con los propósitos de Dios, con la voluntad de Dios, todo lo que nos enseña para nuestra vida. Dice que esta sabiduría de Dios en su tiempo estuvo oculta. ¿Por qué? Porque Dios desde la eternidad es sabio, desde la eternidad Dios ya tenía todo planeado de lo que iba a hacer, pero hasta que no llegó el cumplimiento del tiempo, Dios no fue haciendo las cosas, y finalmente sí, que ya esta sabiduría Dios la ha revelado por medio de su palabra, ahora ya la conocemos. ¿Ves? Es una sabiduría la cual Dios predestinó ante los siglos, pero dice que la predestinó ¿para qué? Para nuestra gloria. Importantísimo, hermanas y hermanos. Como antes ha dicho María, Dios es un Dios que tiene atributos, y su atributo de sabiduría va unido a su atributo de amor, va unido a su atributo de poder, de justicia, ¿verdad?, de bondad, de misericordia, lo cual quiere decir que en los planes de Dios que salen de su sabiduría, de saber cómo se hacen las cosas de la manera perfecta, en esos planes está que nosotros podamos disfrutar de la gloria de Dios, podamos disfrutar de las bendiciones de Dios, podamos disfrutar de la salvación de Dios. Y por eso veremos que esta sabiduría de Dios, leíamos en el capítulo 1 que nos compartió Pedriño, se manifiesta a través de Jesucristo. Luego leeremos un versículo maravilloso, porque a través de Jesucristo Dios ha mostrado cómo quiere llevarnos a su gloria, cómo quiere abrirnos las puertas de su presencia en el cielo. Lo ha hecho por medio de Jesucristo, para que creyendo en Él podamos recibir gloria de parte de Dios. Versículo 8. ¿Vais entendiendo lo que vamos explicando? ¿Sí? Se admiten preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer, ¿Cómo? Primera de Corintios, capítulo 2, y estamos en el versículo 8. Una advertencia: si alguien, los móviles, tenerlos apagados, por favor, o en silencio, para que no interrumpa la exposición. Ahora, fijaos el contraste de nuevo, ¿no? Unos hemos creído en Dios, hemos creído en el Señor Jesucristo, hemos creído lo que el Espíritu Santo nos ha dado testimonio de acuerdo con la palabra de Dios, para creer en Jesucristo como nuestro Salvador. Hemos conocido la sabiduría de Dios, pero dice que hay esa sabiduría, ninguno de los príncipes de este siglo la ha conocido, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria, se refiere al Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los príncipes de este siglo? Bueno, pues en la mentalidad del apóstol Pablo, él estaría recordando que, por ejemplo, para los israelitas, los príncipes eran los sumos sacerdotes, eran los escribas, eran los fariseos, eran los que dictaban la ley, eran los que dictaban la norma para vivir el pueblo de Israel, eran los que interpretaban el Antiguo Testamento, ¿de acuerdo? Y eran los que ostentaban el poder religioso y el poder social en la vida del pueblo de Israel. Pero también el apóstol Pablo estaría pensando en Poncio Pilato, ¿no? Poncio Pilato, que representaba el poder político y el poder militar también, y cómo los judíos, por un lado, el consejo que gobernaba a Israel propuso de que Jesús fuera crucificado, y Pilato tuvo que ceder al final también, y cedió, y también decidió que Jesús fuera crucificado. Pero si ellos hubieran conocido la sabiduría de Dios, dice aquí que no lo hubieran hecho. Versículo 9. Antes bien, como está escrito, y ahora dice, ahora el apóstol Pablo, después de decir, esta gente no se han enterado para nada de la sabiduría de Dios, no han llegado a conocer, por muy poderosos que fueran, ¿vale? Ya veremos por qué, luego lo dirá en la segunda parte, Pero ahora el apóstol Pablo vuelve otra vez al tema de la sabiduría de Dios, y mira lo que dice. Como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Mirad,
Fijémonos al principio, cosas que ojo no vio, pero Dios sí que las vio, ¿sí? Es decir, hay cosas que Dios ya ve, ya sabe, ya conoce desde la eternidad, que nosotros somos incapaces de ver. Y cosas que ni oído oyó, cosas que Dios sabe y conoce que nosotros nunca hemos oído. Cosas que ni han subido al corazón del hombre, cosas que ni el hombre en sus mejores sueños y deseos y anhelos de pensar lo mejor para la vida, ni siquiera hemos alcanzado a lo que realmente Dios tiene preparado. Pues esas cosas que nosotros hemos sido incapaces de ver y de oír, ni siquiera de pensar, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, para que veamos que la sabiduría de Dios está por encima del conocimiento humano, de la capacidad humana, del corazón humano, de los deseos. Podemos idear lo mejor para esta vida, pero nunca será, ni mucho menos, la manera como Dios idea que nuestra vida llegue a ser verdaderamente feliz, una vida de paz, viviendo en el amor, en la gracia de Dios, unidad los unos con los otros, ayudándonos los unos a los otros con humildad, ¿verdad? Y una vida donde esté en nosotros la presencia de Dios, que es como Dios quiere todas las cosas para nosotros. Así que mirad que dice que los que le aman a Dios son los que primero Dios hemos experimentado que Dios nos ama, ¿sí? ¿Qué dice Primera de Juan? Nosotros le amamos a Él, a Dios, porque Él nos amó primero, ¿de acuerdo? El hombre es incapaz de amar a Dios si primeramente Dios no derrama su amor en su corazón, ¿correcto? Así que sí que es verdad, dice aquí el versículo, que nosotros le amamos porque hemos llegado a conocerle, pero que sepamos que es porque Él nos ha amado primero a nosotros. Y así que cosas maravillosas Dios tiene preparadas para nosotros. Versículo 10. Pero estas cosas maravillosas que ni habíamos imaginado, ni habíamos oído, ni habíamos visto, ¿vale? Que finalmente Dios, que Dios tenía para nosotros, dice que finalmente Dios las ha revelado a nosotros ¿por medio de quién? Del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es el que ha venido y no solo por un lado ha inspirado las Sagradas Escrituras a través de los profetas y de los apóstoles para que quedaran registrada la sabiduría de Dios, sino que también Él da testimonio a nuestra mente y a nuestro corazón, ¿verdad?, acerca de la verdad de la palabra de Dios, acerca del Evangelio de Jesús, para que podamos entender nuestra necesidad de creer en Él, nuestra condición de pecadores, lleguemos a entender que Cristo murió por nosotros para pedirle el perdón, saber que solamente Él, su sangre preciosa, como hemos recordado, nos limpia de todo pecado. Y esta es la revelación, el conocimiento, el entendimiento que el Espíritu Santo nos da a nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, todas esas cosas que Dios desde la eternidad, en su sabiduría, ya tenía preparadas para nosotros, el único que las conocía es el Espíritu Santo, además de Dios, del Padre y del Hijo. Y entonces el Espíritu Santo son las que las inspiró en las Sagradas Escrituras y son las que también nos las ha dado testimonio a nuestra mente y nuestro corazón a medida que oímos la palabra de Dios. Versículo 11. Bueno, y pone un ejemplo humano, y nos dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Vale? Es decir, en principio, el que mejor conoce a Carla, ¿quién es? ¿Quién? Dios. Tú, no, humanamente hablando. Yo. Tú te conoces a ti misma, ¿no? ¿Vale? ¿Verdad? Quien mejor nos conoce somos nosotros mismos. ¿Sí? ¿Es cierto? Sabemos las cosas. Los demás saben lo que ven de nosotros, ¿no? O lo que oyen. Pero ¿y la cantidad de cosas que ni ven ni oyen? ¿Y la cantidad de cosas que pensamos y los demás no se enteran de nada? ¿Y las intenciones que tenemos del corazón de hacer y los demás
tampoco se enteran, ¿vale? Así que el ser humano es el que se conoce a sí mismo, ¿es verdad? ¿Sí? Una expresión que tiene ahí, conócete a ti mismo. Dice, de la misma manera entonces que el ser humano y el espíritu del hombre se conoce a sí mismo, conoce toda su intimidad y todo lo que hay en él, de la misma manera nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios viene a confirmar el versículo anterior que hemos tenido. Versículo 12. Si tenéis alguna pregunta, la hacéis, ¿eh? Y entonces nos dice... Dios nos amó desde que no creo. ¿Cómo? Dios nos amó desde que no creo. Tenlo por seguro, que Dios nos amó, y a ti también, y a todos, desde que nos ha creado, sí. Y entonces nos dice que, ya ahora empieza a explicar, ¿verdad?, que hay por qué unos entendemos las cosas de Dios y otros no las entienden. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, ¿para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La única manera de entender lo que Dios quiere para nuestra vida, la salvación que Dios nos trae, cómo Dios quiere perdonar nuestros pecados, cómo quiere reconciliarnos con Él por medio de la fe en Jesucristo, cómo quiere hacernos hijos suyos, cómo quiere enviar el Espíritu Santo a nuestra vida, cómo quiere bendecir nuestra vida, conducir nuestra vida a lo largo de la vida terrenal y el tiempo que vivamos aquí, mientras nos lleva al cielo, a su misma presencia, a la patria celestial, ¿verdad? Esto es gracias al Espíritu que proviene de Dios, ¿verdad? Y Él nos ayuda a saber lo que Dios nos ha concedido, esta salvación preciosa por la fe en Jesucristo. Entonces nosotros no tenemos el espíritu del mundo, es decir, nosotros no damos respuestas a nuestros problemas espirituales, ni a nuestra salvación, ni a nuestra eternidad, ni qué pasará después de la muerte, con argumentos humanos, porque el ser humano tiene una limitación de conocimiento que no puede dar respuestas ciertas a estas cosas, solo especulaciones, filosofías, tesis, propuestas, pero no puede dar una respuesta cierta y segura. Solamente Dios, y es el Espíritu de Dios, sí que nos dice, nos enseña, ¿verdad?, las cosas que Dios nos da y nos quiere dar. Versículo 13. Por lo cual, dice, también hablamos, y ahora dice, y nosotros, ¿cómo ese conocimiento, esa sabiduría que hemos recibido de parte de Dios por medio del Espíritu Santo y que es de acuerdo a su palabra, cómo nosotros nos expresamos como creyentes? Y es lo que estamos haciendo ahora en esta reunión, es lo que hemos estado haciendo en la alabanza que hemos dirigido a Dios con los cánticos, ¿verdad? Es lo que ahora están enseñando los maestros de escuela dominical a los niños y también están enseñando a los adolescentes. Esas cositas que, cómo nos animamos con la palabra de Dios, cómo nos edificamos con la palabra de Dios, cómo cuando tenemos inquietudes vamos a la palabra de Dios para encontrar las respuestas. Pues mira, lo dice. Nosotros hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, no recurrimos a las filosofías humanas, ¿verdad?, para darnos respuestas a nuestras inquietudes y necesidades espirituales, sino que hablamos con las palabras enseñadas por el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 14. ¿14? Vale, sí. Vale, mira, y ahora nosotros lo hacemos de esta manera, acomodando lo espiritual a lo espiritual, quiere decir acomodando los pensamientos espirituales que el Espíritu Santo pone en nosotros a palabras espirituales. Jesús dijo esta frase cuando hablaba con sus discípulos, cuando hablaba con la gente del pueblo de Israel: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son palabras espirituales que
toca temas espirituales, ¿verdad? Y estos temas espirituales que Jesús nos vino a hablar, son los temas que traen vida a nuestro espíritu, vida espiritual, porque nos habló de un Dios de amor, de un Dios de poder, de un Dios de misericordia, de un Dios de salvación, nos habló de su vida santa y perfecta en la tierra, nos habló del propósito por qué vino del cielo, nos dijo que Él había venido a dar su vida por nosotros para que todos los que en Él creyéramos tuviéramos vida eterna, nos habló de que Él iba a derramar su sangre para limpiar nuestros pecados, nos habló de que Él venía para reconciliarnos con Dios, nos habló de que Él vino para abrirnos las puertas del cielo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, nos mostró cómo creyendo en Él entramos en el pueblo de Dios y nos dijo también que Él iba al cielo a preparar lugar para nosotros, para que cuando dejemos esta vida terrenal y vayamos allí, tengamos un lugar para vivir en la misma casa de Dios. Así que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y aquí indica no solamente que el hombre tiene una incapacidad intelectual para entender las cosas de Dios, sino que además el hombre tiene una actitud rebelde para que rechaza las cosas de Dios. ¿De acuerdo? Es decir, el hombre por naturaleza somos incapaces de entender las cosas de Dios, pero si nos humillamos delante de Dios, si creemos en su palabra, si aceptamos lo que su palabra nos enseña, si ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, entonces sí que llegamos a entender las cosas de Dios, porque hay una actitud de humildad, de humillación delante de Dios, de fe, ¿verdad? De saber que Él es bueno, que nos ama, que Él está por encima de nosotros, ¿verdad? Que lo que Él dice es la verdad. Y que lo que Él me ofrece es lo que yo necesito. Cuando entendemos eso y entregamos nuestra vida a Cristo, entonces adquirimos esta salvación que tiene que ver con la sabiduría de Dios. Pero el ser humano no solamente tiene la incapacidad para conocer a Dios y entender su voluntad, sino que además se opone a la voluntad de Dios, se resiste con una actitud rebelde y desobediencia. Para estas personas nunca llegarán a creer, mientras mantengan una actitud de rebeldía para frente a la palabra de Dios, de rechazo, decirle a Dios, mira, yo ya vivo bien, yo ya soy una buena persona, yo ya me porto bien, todo este tinglado que tú te has montado, Dios, con enviar a Jesús a este mundo para que muera en la cruz, resucite y enviar al Espíritu Santo. Mira, yo paso de todo esto porque yo ya soy una buena persona, yo ya puedo ir al cielo tal como soy. ¿Vale? Es una actitud de rechazo de los planes de Dios y es decirle a Dios, Dios, eres tonto, has hecho una cosa que no sirve para nada o que no era necesaria. ¿Vale? Los hombres podemos salvarnos, ¿cómo? Hombre, siendo buenas personas, haciendo buenas obras, dando limosnas, ayudando a los necesitados, ¿verdad? Siendo buenos esposos, buenos padres, buenos trabajadores, buenos ciudadanos. Nosotros ya podemos alcanzar el cielo, podemos llegar al cielo limpios, justos, ¿verdad? Y esa es la propuesta humana que le hace el hombre a Dios. ¿Por qué haces lo que haces, Dios? No hace falta que hagas estas cosas. Nosotros en nuestra sabiduría humana, nosotros ya sabemos cómo podemos ser buenas personas, cómo podemos entrar en el cielo, cómo podemos ganarnos el cielo, cómo tú nos tienes que aceptar y recibir. Y toda esa propuesta humana tiene que ver con la necedad humana, con la rebeldía humana. Ellos no pueden discernir las cosas espirituales, solamente cuando nos humillamos delante de Dios, reconociendo nuestra pequeñez, reconociendo nuestras limitaciones, reconociendo nuestra condición de pecadores, reconociendo que estamos excluidos de la presencia de Dios, reconociendo que el cielo está cerrado para nosotros, porque es un lugar santo y nosotros somos pecadores. El cielo es un lugar limpio, nosotros estamos sucios como seres humanos. El cielo es un lugar donde se vive el amor y nosotros no vivimos en un amor, más bien vivimos en
en el enfrentamiento unos con los otros. El cielo es un lugar de paz y nosotros frecuentemente nos peleamos, ¿verdad? Y nos buscamos las rencillas. Es decir, el cielo es algo tan maravilloso que nosotros estamos incapacitados. Entonces, esa es lo que el apóstol Pablo está diciendo. La sabiduría de Dios es buena, es real, es para vuestra bendición, pero hay que recibirla humillados, arrepentidos, aceptando que lo que Dios dice es verdad, reconociendo que nosotros no tenemos que protestar para nada, simplemente humillarnos delante de Dios y aceptar lo que Dios dice. Versículo 15, acabamos. Ellos no entienden las cosas espirituales, no quieren creer, no aceptan los propósitos de Dios, ni la sabiduría de cómo Dios hace las cosas. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, ¿verdad? En cambio, los que sí que hemos recibido por el Espíritu Santo el entendimiento de la voluntad de Dios, del Evangelio, de la palabra de Dios, y hemos creído, somos seres espirituales, podemos ya entender las cosas espirituales y entendemos la voluntad de Dios, como Dios quiere que vivamos, y el Espíritu Santo nos ayuda a vivir como Dios quiere. Por eso es porque nos hemos humillado y delante de Dios hemos creído en Él. Dice, y el hombre espiritual no es juzgado de nadie. Nadie, las personas no creyentes no entienden a los creyentes. No sé si os habéis dado cuenta. Las personas no creyentes no entienden a los creyentes. Tú les puedes hablar del Señor, de tu experiencia de paz con Dios, del gozo que tienes, de la esperanza que tienes, de la fortaleza que Dios te da en tu vida, ¿verdad? De la presencia de Dios en tu vida, de cómo sabes que Dios es tu Padre Celestial, Jesús es tu Salvador y tu Señor, que el Espíritu Santo vive dentro de aquí y pone en ti pensamientos de acuerdo con la voluntad de Dios y te ayuda. Tú hablas de estas cosas y la gente que no es creyente no lo entiende. No lo entiende. Por lo tanto, el creyente, mientras que el creyente entiende todas las cosas, porque humanamente somos humanos, entendemos las cosas humanas, pero además somos espirituales, porque tenemos el Espíritu Santo y entendemos las cosas de Dios, el hombre natural solo entiende las cosas humanas y no entiende las cosas espirituales, ni puede entender pues a los creyentes. Por eso tantas veces cuando compartimos ellos dicen, no lo entiendo. Y acaba diciendo el versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué maravilloso, ¿eh? ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Humanamente, ningún ser humano por sí mismo, nadie. Solo el Espíritu Santo lo conoce. ¿Quién instruirá a Dios? Nadie. Él es sabio por encima de todos, nadie tiene que enseñarle absolutamente nada. Dice, pero por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por haber creído en Él. Dice, ahora nosotros tenemos una manera de pensar semejante a la de Cristo. Es decir, quiere decir que los pensamientos de Cristo que están aquí en la palabra de Dios, por eso la leemos, por eso la estudiamos, por eso la creemos, por eso la vivimos, estos pensamientos de Cristo vienen a nuestra mente y los tenemos en nosotros. Y esto es algo maravilloso. Este es el texto bíblico que hemos comentado, ¿verdad? Ahora, la sabiduría de Dios, vamos a ir concluyendo, es una sabiduría que no solamente es conocer la voluntad de Dios, sino también es vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Y esta carta a los Corintios, a medida que las vayamos ahora viendo y estudiando, os daréis cuenta cómo en todos los pasajes esta sabiduría de Dios es lo que el apóstol Pablo le dice a los Corintios, ¡hey! Tenéis que vivir así. Y cuando les dice tenéis que vivir, le dice, mira, ahora mismo no estáis haciendo las cosas bien. Sabéis que los corintios eran gente que, ya lo hemos visto en el capítulo primero, ¿verdad?, que estaban divididos entre ellos, igual que nosotros. Yo soy del Barça, otros sois del Madrid, alguno del Betis, man que pierda, ¿verdad que sí? Ahí del Betis, man que pierda, claro que sí, hombre, ¿vale? Otros sois de Ecuador, otros sois de vuestro país, ¿verdad? Y futbolísticamente estamos todos divididos. Yo soy de aquí. Tú eres de aquí, muy bien, del Gramenet, tú del Gramenet,
Amén. Muy bien. Bueno, entonces, los corintios ya sabéis que tenían una tendencia al egoísmo, al egocentrismo, a decir, a mí me gusta el apóstol Pablo como predica, yo soy de Pablo. A mí me gusta Apolo porque tiene el pico de oro, predica de una manera, yo soy de Apolo. Y el otro decía, no, yo soy del apóstol Pedro porque fue el apóstol al que tomó la iniciativa y Dios le dijo aquello, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y tal y cual, y sabes, bueno, pues yo soy de Pedro. Bueno, y cada uno se iba haciendo su grupito. La sabiduría de Dios, les va a decir el apóstol Pablo, es para que no haya divisiones. Para que sepáis que el único que nos une es Dios, y es Jesucristo, ¿vale? Así que olvidaos de Pedro, de Pablo, de Apolos, de todo, olvidaos, ¿vale? Hoy en día, olvidaos de los predicadores, olvidaos de los pastores de internet, olvidaos de las pastores espectaculares que hacen milagros, olvidaos, no sigáis a nadie, por favor, no sigáis a nadie, solo debemos de seguir a Jesucristo. Solo a Jesucristo, dice la palabra, poniendo los ojos sobre Él, ¿vale? Solo Él. Las personas somos frágiles, defectuosas, inconstantes, somos inmorales, hacemos cosas inmorales, a veces no se saben porque están escondidas, pero somos frágiles, somos pecadores, no podemos poner nuestra confianza en ningún creyente, en ninguna persona, ningún pastor, predicador, maestro de la palabra, en ninguno. Nuestra confianza únicamente, nuestra fe, nuestra obediencia, nuestro seguimiento está en Jesucristo, solo en Jesucristo. Y esto es la forma práctica de aplicar la sabiduría de Dios. ¿Os dais cuenta? ¿Vale? Entonces, esta sabiduría de Dios que hoy hemos querido introducir diciendo que Dios la ha dado a conocer por medio del Espíritu Santo a los que hemos creído en Él y nos hemos humillado delante de Él, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y ahora ya somos hijos de Dios, pues ahora va a decir el apóstol Pablo, como pueblo de Dios, os lo voy a enseñar cómo debéis vivir sabiamente de acuerdo con la sabiduría de Dios. Y son los temas que vendrán pues ahora a continuación en las próximas predicaciones, ¿verdad? Entonces, simplemente acabando, quisiera que nos hiciéramos algunas preguntas, ¿verdad? Para aplicar bien lo que estamos... Bueno, tenía algún texto bíblico que casi quisiera... ¿Me puedes poner Proverbios capítulo 3? Pon un momentito Proverbios capítulo 3 para que veamos un poquito qué es andar en la sabiduría. ¿De dónde viene la sabiduría? Y cómo es andar en la sabiduría de Dios. Y luego tengo un texto en Romanos que quiero que también lo tengáis, porque es maravilloso, y acabamos. ¿Sí? Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Qué más? Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Esto es vivir sabiamente. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu... Es decir, reconócelo quiere decir, el camino que yo estoy andando es el camino de Dios, es conforme a la voluntad de Dios, lo que estoy haciendo es lo que a Dios le agrada, ¿lo entendéis? Reconócelo en tus caminos, es decir, Dios andaría en el camino que yo estoy andando, Dios haría lo que estoy haciendo, Dios hablaría lo que estoy hablando, Dios pensaría lo que estoy pensando. Esa es la cuestión, ¿sí? Eso es reconocerle en tus caminos y si lo reconoces, Él enderezará tus caminos. Es decir, Él te dirá, no, Manel, no, es que lo que estás haciendo, tú te creerás que es lo que yo quiero, pues no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero lo tienes en mi palabra. Mira, ¿ves? Vale, aprende y obedece. ¿Vale? Eso es que le enderezará tus sendas, tus caminos. Pero por favor, ponme el capítulo 2.
2. Sí, si puedes. ¿Qué? No, que quería hablar algo. ¿Qué quería? A ver, No, dime a mí. y nosotros, cuando Sí. tomamos un camino, Sí. probablemente ya sabemos que nos estamos equivocando de ese camino. Sí, Con lo cual, tenemos que enderezarnos nosotros mismos. Sí. Es decir, pensando que nos estamos equivocando. Y en ese momento Dios nos ayuda a decir, vete por allí, ¿no? Y ya lo sabemos que nos hemos equivocado. claro. ¿Correcto? Porque Dios, a través de la conciencia y de lo que ya sabemos de su palabra, ya nos da entendimiento para saber que nos hemos equivocado. Conscientemente Claro, sabemos que efectivamente. Sí. Así. Pero el capítulo 2 es el que yo en realidad quería... ¿Es este el capítulo 2? ¿Sí? De Proverbios, ¿eh? Vale, a ver si es verdad. Oye, que es que lo estoy diciendo... Es el que toca el tema de la sabiduría, ¿no? Vale. Sí, claro que sí, hombre. Mira, hijo mío, si recibes mis palabras, dice Dios, y mis mandamientos los guardas dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría de Dios, si inclinas tu corazón a la prudencia, si clamas a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si con la plata la buscares, si como a la plata, como un tesoro, y la escudriñares como un tesoro, entonces, mira, cuando nosotros predisponemos nuestro corazón a buscar a Dios y la sabiduría de Dios como lo más precioso de este mundo, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. 7. Él provee de sana sabiduría a los rectos. ¿Quieres ser sabio, hermano? Pues mira, el Señor lo provee, te lo va a dar, pero a los rectos, no a los torcidos, no a los que quieren andar por caminos equivocados y de maldad, y de engaño, y de codicias, y de avaricias, y de inmoralidades. A esos no se van a enterar de nada. Pero si tú quieres vivir un camino recto, en la palabra de Dios, en los caminos de Dios, en el amor, en la gracia, en la obediencia a Dios, entonces Él te enseñará sabiduría. Y ese escudo a los que caminan rectamente te va a proteger. Es el que guarda tus veredas del juicio y preserva el camino de sus santos, los cuida. Entonces entenderás la justicia, entenderás el juicio, entenderás la equidad, lo que es verdadero y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrar en tu corazón, ¿lo veis, hermanos y hermanas? Cuando la sabiduría de Dios entra en nuestro corazón por la obra del Espíritu Santo a través de su palabra, porque está aquí la palabra, y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia. El 12, y acabamos, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidad. Mira de lo que nos libra la sabiduría, del mal camino de hombres malos, ¿qué más? Hombres que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, pero Dios te va a librar de esa gente. No te juntes con esas personas. Que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, hablan inmoralmente, ¿vale? Cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. De todo eso te va a librar Dios. Serás también librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Hasta aquí, ¿vale? Para no alargarnos más. Así que mirad cuánta bendición hay por acercarnos a Dios humildemente, creyendo en Él, recibiendo su palabra sabia, buena, santa y justa para andar por caminos de rectitud, de amor, de bendición, de paz, de gozo, de alegría, protegidos por Dios y amados por Dios. Acabamos. ¿Una pregunta? No. Añadir un versículo más, que Va. se encuentra en Proverbios 4:13. A todo eso, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Amén. Retén el consejo, la sabiduría de parte de Dios, porque eso guarda, protege tu vida. Padre Celestial, gracias te damos por lo bueno que eres, por lo sabio que eres, porque eres un Dios de amor, de bendición, de salvación. Gracias por tu santa palabra, tu palabra sabia,
Gracias que esta palabra, que humanamente hablando no podríamos entender, tu Santo Espíritu nos la ayuda a entender. Señor, cuando nos humillamos delante de ti, reconocemos que tú eres el que nos debes de enseñar a nosotros y que nosotros debemos de obedecerte a ti. Gracias sobre todo por Cristo Jesús, tu Hijo amado, porque a través de él has expresado tu gran sabiduría, la manera de salvarnos de una manera gratuita, no por nuestras obras, sino por la fe en Jesucristo, por la obra que Jesucristo hizo a nuestro favor, que murió por nuestros pecados para limpiarnos y perdonarnos, y resucitó para darnos nueva vida, vida eterna, y llevarnos al cielo y a tu presencia. Bendito Dios, alabado y bendecido seas, toda la gloria sea para ti, en el nombre de Jesucristo. Amén.